Talca en la ruca de la asociación Inche Tañi Mapu, junto al lonco y educador tradicional Juan Ñancupil Railaf, para que nos enseñe Mapu Zungún. Komeu inche kupan Nyituhun komeu melei Komeu nyinewen melei Komeu nyinewen melei Mapuai Bueno, Peñi Pangui, vamos a continuar con algunos aprendizajes en el Mapudungún, que son los números. ¿Ya? Vamos a escribir el título, que es el Raquín. Raquín, que significa los números. ¿Ya? Entonces, vamos a nombrar el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Los mapuches, para contar sus animales, contaban el 1, le decían quiñe, el 2, epu, el 3, Kula, el 4, Meli, el 5, Quechu. Continuamos con el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, el 6, el Mapudungún es el Cayu, el 7 es el Regle, Pura, el 9 Aya, y el número importante para el Mapudungún, el Marri, donde con ese número sacamos nosotros el saludo en el Mapuche Kimun, en el conocimiento mapuche. Vamos a repetir los números, ¿ya? Del 1 al 10. Entonces, el 1, el mapuche le llamó Quiñe. Quiñe, El 2, Epu. Epu, El 3, Kula. Kla, El 4, Meli. Meli, 5, Quechu. Quechu, El 6, Cayu. Cayu, El 7, Regle. Regle, El 8, Pura. Pura, El 9, Aya. Aya, El 10, Marri. Mari. Bien, Peñi Pangui, en este momento quiero presentar algunos instrumentos ceremoniales y música para nosotros como mapuche. Voy a mostrar primero el cultrún. El cultrún es el instrumento más importante para el mapuche. Antiguamente, hace 200 años atrás, solamente la tocaba una machi. Y algunos cultrunes llevan unos dibujos que representan a las estrellas, representan a la luna, representan todo lo que sea
los símbolos de la tierra, ya es lo que simbolizan. Entonces, bueno, tenemos el culchún que nos representa la tierra, ya Pangue. Entonces, y también cuando vamos a hacer una ceremonia, cuando la machi se quiere conectar con los espíritus, empieza a sonar al ritmo del sonido del corazón. Entonces ahí se va acelerando, entonces entra en trance la machi, bueno, y todos los compañeros, los amigos, los peñis, la lamien, tocan los instrumentos. Por ejemplo, acá tenemos una chuchuca. Esta chuchuca es hecho con un coligüe de bambú que debiera medir alrededor de 6 metros. Ya lo afirmaban 2 personas para tocarla. Y entonces después sale esto que está acá, es el ñolquín, que también reemplaza ahora la chuchuca. ¿Ya? Y esto es la carcahuilla, donde uno tiene que darle más fuerza a la machi para que se comunique con los espíritus. Entonces, esto como los trajeron los peñis españoles en esos tiempos, lo traían en la pata de los caballos, y entonces iban cayendo las bolitas, y la machi fue haciendo su instrumento. Entonces, para poder decir, huehuín, bachante, ya, que la farfán. Y esta otra carcahuilla también la tenemos adaptado, ¿no es cierto?, con hilo, pero esto lo usan los choique purufe, para bailar choique purún. ¿Ya? Entonces, eso es un poco parte de los instrumentos que quiero mostrarle, Pangue. Feley, muta alquituay porque chiqueche, lelo tarucameo, porque buen chui tocom, alquituengun. Fei muta ni que fuinta inchinta y en Ayecahue. Esto se llama Ayecahue para hacer diversión en nuestros pueblos. Ya he hecho todo con de madera, de coligüe, cosas de la naturaleza. Culminado nuestros pequeños reforzamientos de lo que es nuestra cultura mapuche, invitarles solamente a que sigamos adelante con nuestro idioma propio de este país llamado Chile, y que no se nos olvide que los pueblos originarios, los 9 pueblos originarios fueron los primeros que estuvieron acá. El primer idioma que hubo acá fue el mapudungún. Por lo tanto, le invito a todos los lamien, todos los peñis, para que sigamos hablando sin miedo el mapudungún, que es una lengua muy, muy linda. Y todas las ceremonias de nuestro pueblo mapuche son muy preciosas. Así que los invito a que sigamos adelante. Bueno, Pichiqueche, ustedes ya han comprendido la importancia de este día tan genial para todos y todas. Por eso es relevante que revitalicemos nuestro mapudungún y sus derivaciones territoriales para así poder hablar. Mañum ka peucayal.